Aquí comienza Vida Saludable. Vida Saludable. Es un programa institucional del Ministerio Pan de Vida Internacional. ¡Aleluya! Con música cristiana y diversos temas sociales, familiares, migración, salud, finanzas, empresarial y mucho más. Pero todos analizados a la luz de la Biblia por invitados expertos en dichos temas. Y ya con ustedes, Vida Saludable, con su anfitrión Giovanni Aparicio. Bienvenidos. Defenderte, pero te puede llegar a cortar a ti también. Amén. Entonces, ahí nos está hablando ahora cuando Él dice, no he venido a traer paz. Él está hablando de la paz interior. Ese siempre Jesús, el Espíritu Santo, te va a dar esa paz interior. Pero Él está hablando ahí de la paz interior. Él está hablando la paz afuera, sino la paz del mundo, no la paz de que Él trae a tu espíritu. Él está hablando que cuando lo malo de lo bueno se separa, vamos a tener tribulación. Amén. Amén. ¿Han visto, por ejemplo, quizás un vaso de agua que allá en nuestros países a veces le abríamos a la llave y salía, cuando llovía, salía del color chocolate porque traía tierra y agua? Y si dejábamos ese vaso ahí reposar, podíamos diferenciar lo que era la tierrita que venía en el agua y luego estaba el agua clara. Pero ¿qué pasa si nosotros agarrábamos una cucharita y lo batíamos? Eso se empezaba a mezclar. Entonces, cuando hay una separación de lo malo con lo bueno, entonces hay una distinción, hay una controversia, hay una guerra. Entonces, de esto está hablando el Señor, que cuando nosotros nos apartemos para Él, que cuando nosotros vengamos a sus caminos, vamos a tener una tribulación. Amén. Amén. Vamos a tener conflictos, vamos a quizás no ser como la demás gente, vamos a ser criticados, vamos a ser sellados, vamos a ser marcados, pero al final nos dice que eso es lo que Él quiere, amén, que en Él tenemos la victoria. Ahora veamos en el versículo 35, ahí mismo en el capítulo 10 de Mateo, y nos dice: porque he venido para poner en distinción al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Amén. ¿Por qué Él está diciendo esto? Lo que pasa, hermanos, es que muchas veces cuando nosotros apenas estamos en los caminos de Dios, estamos llegando, recordemos que no toda la familia va a pensar o va a creer como nosotros. Entonces, si en la familia hay pecado, si en la familia hay cosas que no se están haciendo bien, alguien quizás está en adulterio dentro de nuestra familia, alguien quizás está en pecado, cualquier cosa que estén haciendo mal dentro de nuestra familia, cuando nosotros le llamamos la atención a nuestros hijos, entonces ahí vienen los conflictos. No es que el Señor quiera que nosotros estemos en conflicto con los hijos, pero cuando nos empezamos a apartar para Dios, entonces eso empieza a crear conflictos, hasta que no tengamos nosotros en nuestro testimonio y podamos decir: ¿sabes qué, hijo, hija? Yo he decidido seguir a Cristo, he decidido estar con Él, he decidido seguir sus caminos, pero en Él tengo la victoria. Y cuando eso pasa y tú pones el ejemplo desde tu casa, entonces tus hijos, tu esposa, tu esposo, tu familia te va a seguir por el ejemplo. Pero mientras tanto tendremos los conflictos. Amén. Amén, amén. Veamos qué nos dice Isaías 5:20. Porque quizás en nuestra casa, nuestro hijo quiera traer un arete, o nuestra hija quiere ponerse un tatuaje, o quizás el esposo quiera tener pues su amante, o la esposa quiera tener por ahí un querido. Y como en esta sociedad, en este momento, todo es permitido, entonces pues quizás antes de venir las cosas del Señor lo vemos, pues no tiene nada de malo. ¿Qué tiene que el muchachito traiga un aretito?
bonito, no se le ve. Entonces nos dejamos influir por el mundo, amén. Pero veamos qué nos dice Isaías 5:20. Hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Entonces, cuando nos habla el Señor en Mateo 10:35 de que vamos a tener conflictos con nuestros hijos, con nuestras hijas, con la suegra, es porque quizás estaba algo turbio, algo que no lo veíamos bueno, pero cuando venimos a las cosas de Dios, entonces vemos que no era tan bueno, que hay algo malo en lo que están haciendo nuestros hijos, o nuestra propia pareja, o nuestra propia familia, hay algo malo que se está haciendo. Entonces el Señor habla de ese tipo de conflictos, de que cuando nos apartemos para Dios, de que cuando queramos hacer algo para el Señor, vamos a empezar a tener ese tipo de conflictos, amén. Ahora, en el verso 36, dice, y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Quién de aquí no ha pasado de que cuando tú llegaste a los pies de Cristo, de que cuando tú te entregaste al Señor, quién de aquí, toda su familia dijo, ok, porque mi hija o mi hija recibió al Señor Jesús, nosotros también? No, nos tachan, nos critican, inclusive nos dan la espalda, nos dejan de hablar. Por ejemplo, a mí cuando yo seguí a mi esposo, porque yo crecí en una religión, en la religión católica. Y cuando mi esposo me empieza a hablar de Dios y llegamos a las cosas de Dios, mi mamá un día así de plano me dice, si tú sigues a ese hombre, a esa religión que te está cambiando, te olvidas que tienes madre. Y dije, wow. Y estaba por recién, no crean que estaba muy madura espiritualmente para escuchar eso. Me dolió. Pero ¿saben qué? No le contesté nada, no le dije sí, no. Yo sabía lo que yo tenía que hacer. Yo sabía que yo tenía que seguir al Dios vivo, al Dios que me había mostrado que había hecho cosas en mi matrimonio. Y sabía, aunque no estaba tan madura espiritualmente, pero sabía que no era mi madre la que estaba hablando. Algo me decía, no es ella. Solamente escúchala, pero ni le rezongues ni le digas nada. Entonces, ¿qué pasó? Que ella vio dónde estaba mi convicción, que ella vio lo que yo quería y simplemente dejó un tiempo de hablarme, no les digo que no. Pero finalmente ella comprendió y ahora simplemente ella respeta y me habla, nos habla y respeta perfectamente. Entonces no es que no iba a dejar de tener madre, simplemente en ese momento no era esa persona hablándome, era el enemigo que quería robarme la bendición, quería que me alejara de las cosas de Dios. Y no solamente a yo, porque si yo me alejaba, toda mi familia iba a caer, amén. Entonces tenemos que tener, hermanos, en cuenta que la mayor parte de las veces la gente que nos va a querer hacer caer, la gente que nos va a querer alejarnos de las cosas de Dios, va a ser nuestra propia familia. Inclusive va a ser tu padre, tu madre, tu pareja, tu esposo, tu esposa, que va a querer alejarte de las cosas de Dios. ¿Y para qué trabajas? Si la iglesia o el pastor y la pastora ni te van a pagar, ¿para qué lo haces? Mira, nos podemos quedar otro rato aquí dormiditos, ya nos hemos trabajado toda la semana. ¿O para qué estás tanto tiempo yendo a la iglesia? Ni vale la pena. Y sabes una cosa, lamentablemente, las palabras de tú como esposa o de tu esposo hacia ti son las que más se hacen influencia en tu vida. Pero tenemos que estar en el espíritu para saber que cuando el esposo o la esposa no le está yendo algo bien, no le está saliendo algo bien, tenemos que saber en lo espiritual que no son ellos, que es el enemigo que quiere robarnos nuestra bendición, que quiere alejarnos, porque cada vez que tu bendición, cada vez que tu propósito, tú te acercas más y más a él, el enemigo siempre va a querer quitártelo. Vean un partido de fútbol. ¿A
poco si el equipo contrario va corriendo a querer meter el gol? ¿A poco les digo, ándale, pásale? Te dejamos abierta la cancha. ¿Qué es lo que hace el equipo opuesto? Defiende, se mete y quiere obstruir el paso para que esa persona no vaya y meta el gol, ¿no? ¿No es así? Lo mismo hace el enemigo. Cuando tú estás cerca de la portería, cuando estás cerca de obtener una bendición, cuando estás cerca de llegar a tu propósito, el enemigo va a usar todo para bloquearte. Absolutamente todo. Entonces, si tú estás pasando en estos momentos por tribulación, si en tu casa te están criticando, te están apuntando, si tu esposo o tu esposa te está diciendo que para qué trabajas, que para qué haces esto, que para qué el otro, en vez de llorar y en vez de sentir tristeza, ¿sabes qué? Deberías sentir alegría. Porque aquí dice, el Señor nos lo advirtió, aquí dice que los primeros que nos van a apuntar y nos van a querer hacer caer de las cosas de Dios, ¿quiénes son? Nuestra propia familia. Entonces quiere decir que vamos por buen camino. Amén. El apóstol que tuvimos aquí de invitado se me hizo interesante cuando él decía que le contaba un sueño a una visión que él vio y que nadie le podía decir qué era esa visión, y que un día agarró un libro llamado Biblia y que ahí venía esa visión. Y que él decía, bueno, quizás este libro lo escribieron hace 3 meses, quizás lo escribieron hace 2 meses. Y cuando me preguntó cuándo se había escrito este libro, le dijeron, hace más de 2000 años. Entonces se escribió hace más de 2000 años, y aquí nos dice, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Quiere decir que si en estos momentos tú en tu casa tienes un enemigo, alguien que te está obstruyendo, alguien que te está quitando la bendición, alguien que te está quitando el ánimo, quiere decir que vamos por buen camino, porque hace 2000 años se escribió esto. Amén. Entonces quiere decir que vamos bien. Aquí no nos dice que va a ser fácil. Aquí no nos dice que todos de nuestra casa nos van a apoyar, nos van a celebrar. No. Aquí dice que los de nuestra propia casa nos van a hacer alejarnos de las cosas de Dios. Amén. En el versículo 37 dice, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Entonces quiere decir que cualquier cosa que tú ames más que a Dios, que cualquier cosa que sea tu obstáculo por no venir a las cosas de Dios, que si tu padre y tu madre te dicen, y si tú vas a esa iglesia, y si tú vas a los cristianos, te olvidas que tienes padre y madre, y entonces tú dejas de ir a la iglesia porque tu papá o tu mamá no te va a aceptar, no te va a querer, entonces estás perdiendo todo. Si tú pones a tu hijo o a tu hija primero que a las cosas de Dios, primero que servirle al Señor, entonces no eres digno realmente de servirle a Dios. Porque primero está Dios ante todo. Ante todo está Dios primero. Cualquier persona que ocupe el primer lugar en tu vida, persona o cosa, entonces no eres digno de hacerte llamar hijo de Dios. Veamos ahí mismo en el capítulo 10, pero vayamos un poquito más atrás, en el versículo 32, dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces, quiere decir que a Dios no le podemos negar. Amén. Yo cuando recién me bauticé, estaba pues inmadura, no sabía muy bien, solamente a veces lo hacemos por emoción,
o porque qué van a decir, o porque el pastor me está diciendo. Pero cuando tú te bautizas y realmente quieres a Jesús en tu vida, no importa lo que la demás gente diga. Yo, por ejemplo, cuando yo me bauticé creyendo que estaba haciendo lo correcto. Pero cuando venía mi mamá a mi casa y tenía los certificados de bautismo, adivinen qué hacían. Veía que venía y corría y agarraba los certificados y los metía por acá abajo y agarraba el otro y por acá abajo. Entonces, ¿qué estaba haciendo yo? Estaba negando quién era mi Salvador. Estaba negando a quién yo le iba a servir. Y cuando yo llegué a comprender eso, wow, yo dije, Señor, perdóname porque en realidad no sabía lo que hacía. Alabado seas, Padre. Me temo a las 4 de vez en cuando. Pero cuando te equivocas y cuando Dios ve la humillación y vienes y le dices, Señor, perdóname, Señor, la regué. Eso es lo que le gusta a Dios. Amén. Que seas humilde y que digas, Señor, hice mal, te negué. Lo reconoces, y el Señor, cuando tú lo reconoces, entonces viene y te da un abrazo y te dice, amén. Adelante. Amén. Entonces nada ni nadie puede ocupar el lugar de Dios. No, pastor, es que fíjese que no fui porque era cumpleaños de mi esposo y pues como hoy es el único día que descansa, pues nos fuimos a celebrar su cumpleaños. O fíjese que no pude ir a ayudarles en el proyecto porque me invitó a cenar mi mamá y tuve que ir allá primero. Entonces, para todo hay un tiempo. Para todo hay tiempo, hermanos. Pero cuando tú te comprometes con Dios, Dios tiene que estar primero en tu vida. Y si tú ya tienes planes de hacer algo en ese día y el Señor te cambia tu plan, alabado sea el Señor. Aleluya. Amén. La semana pasada, hermanos, para mí fue al principio un poco difícil. Porque si ustedes vieran mi cuarto, cómo lo tenía en mi clase, mire, kilos y kilos de ropa sucia. Y cuando yo llegaba en la noche y veía ese clase, yo decía, santo, y tan cansada que ando. Entonces dije, bueno, como toda esta semana hemos estado trabajando en proyectos del Señor y para el Señor, ok, dije, entonces el sábado me voy a quedar en la mañana, les voy a hacer de desayunar a mis hijos, me voy a bañar, me voy a poner a lavar, voy a limpiar bien bonita mi casa y listo, me quito ese estrés de ver toda esa ropa que he acumulado durante la semana. Pues adivinen qué, el sábado me levanto, yo ya tengo mi plan aquí, me estoy metiendo a bañar, cuando me entra mi mamá y mi esposo y me dice, voy por ti porque necesito que vayas conmigo a ayudarnos a quitar el deck. Entonces yo estaba con un pie acá en la tina y vamos para atrás. Ok, ahorita salgo. ¿Y qué hice? Me tuve que cambiar. No salí enojada, no salí molesta. Aleluya. Porque tu actitud es la que va a determinar. Amén, amén. Amén. Entonces, me cambio, le digo a mis niños, lo siento, les dejo a su hermanito, ayúdenme con él, me tengo que ir con tu papá porque nos están regalando un deck. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy simplemente diciéndole, Señor, tengo ropa, tengo hijos que dar de desayunar y no es uno, son 4, y tengo cosas que hacer en mi casa, pero tú estás primero. Aleluya. Amén. Pero tú eres el que me diste mis hijos, eres el que me diste mi casa, eres el que me das comida, entonces yo voy primero a hacer lo que tú me mandas. Amén. Ahora, no siempre crean que es así, de repente sí se me chispotea. De repente sí sale mi carne y digo, no, pero ¿por qué? Pero entonces, cuando tengo actitud mala, entonces el Señor me empieza a redarguir. Si vas a hacerlo con enojada, mejor no lo hagas, porque no te va a valer.
porque simplemente vas a esforzarte y vas a nada más un esfuerzo, pero yo no te lo voy a tomar en cuenta porque traes una actitud mala. Ese día recuerdo que veníamos en camino y eran las 4:30 de la tarde y mis hijos no habían comido más que en la mañana lo que se hicieron de desayunar. Y me decía mi esposo, ordénales una pizza o algo. Le decía, pero es que ese día hasta mi tarjeta la dejé en el banco, no podía ordenarles. Y bueno, el Señor finalmente llegamos y antes de que empezara el servicio pudieron comer y todo, pero el Señor acomoda absolutamente todo. Amén. Amén. Entonces primero tenemos que poner a Dios. Ay, es que no me gusta lo que van a trabajar. Ay, es que a mí me duele mi cabeza. Ay, es que, y hay muchos esques y muchos peros. Pero el Señor solamente quiere tu voluntad. Amén. Solamente quiere que tú le sirvas. Porque a lo mejor nosotros vemos lo pequeñito, vemos lo chiquito. Ay, ese lugarcito tan chiquito y con esa traililla tan fea. Pero nunca debemos de menospreciar el inicio que Dios nos da. Amén. Porque mañana pueden ser varios edificios, varias cabañas, varios lugares. Y entonces los que el Señor empezó a plantar desde un principio y ponernos y decirnos, si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Entonces siempre tenemos que serle fiel al Señor. Miren, hermanos, de verdad, inclusive venir a barrer y trapear la casa del Señor, un honor debiese ser para nosotros. Un honor debiese ser para nosotros. Porque es la casa de Dios, no es la casa del apóstol, no es la casa de la pastora, es la casa de Dios a la que venimos a servir. Amén. Veamos el versículo 38. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. La cruz. Jesús tuvo que cargar una cruz. ¿La cruz era ligerita? No. ¿La cruz estaba en un valle que nada más fue caminando todo recto? No. Tenía bajadas y tenía subidas. Era en un día quizás que estaba no muy caliente, estaba nubladito, frillito, a gusto, como para ir haciendo ejercicio con la cruz. Quizás no. Yo creo que era un día muy caluroso. Y a mediodía. Todos tenemos una cruz. Todos. Pero como el otro día nos explicaba el apóstol, ¿cuál es la actitud con que cargas la cruz? Amén. La cruz ahí está. Y no te la vas a poder quitar. Ahí la vas a tener la cruz. Pero ¿cuál es tu actitud? ¿Renegar? ¿Quejarte? ¿Maldecir? O simplemente decirle, gracias Señor porque me diste una cruz como tú. Gracias Padre porque si tú pudiste vencer, yo también puedo en ti. Gracias Señor porque no soporto a mi esposa, pero por lo menos tengo una. Gracias Señor porque sé que mi esposo con mi cambio, tú vas a hacer que él cambie, Señor. Dice un dicho en el mundo que dice que nadie sabe lo que tiene hasta que llega el Sancho. No es cierto. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo perdemos. Entonces, antes de perderlo, tenemos que ser agradecidos. Y si esa es tu cruz, besa tu cruz. El Señor besó su cruz. No era algo placentero. Le dolía la espalda, le dolía el hombro, era pesada. Pero ya estaba ahí. Y había un propósito por el cual él tenía que llevar esa cruz. Amén. Cuando tú llevas la cruz, hay un propósito por el cual tú estás cargando esa cruz. Y ¿saben una cosa, hermanos? Lo más interesante es que nosotros mismos, con el paso del tiempo y en nuestra vida, vamos formando nuestra cruz. Ni siquiera es Dios
que nos la pone. Solitos la escogemos. Solitos. Y luego andamos quejándonos. Ay, Señor, pero es que no sabía que estaba tan pesada. Ay, pero si yo nomás la quería por un ratito. Aleluya. Amén. 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 Entonces, tenemos que cargar esa cruz. Llámese enfermedad, llámese hijos, llámese esposa, llámese padre, llámese trabajo, llámese como usted le quiera poner a su cruz. Pero si Cristo venció y nos puso el ejemplo, porque la razón que Jesucristo vino a este mundo es para que Él fuera nuestro modelo, ¿no es así? Amén. Y si Él pudo vencer esa cruz del Calvario, ¿qué te limita a ti a vencer esa cruz? ¿Qué te limita a ti a llevar esa cruz hasta donde tienes que llevarla? Pero tienes que cambiar tu actitud. Tienes que cambiar tu actitud de cómo estás cargando esa cruz. Aquí lo dice, el que no toma su cruz, quiere decir que el Señor sabía que cada uno de nosotros íbamos a tener una cruz. Quiere decir que todos tenemos una cruz. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Está diciendo que si Él tuvo que llevar ese trayecto y nosotros seguimos el mismo trayecto, ¿qué tuvo Jesucristo ahí en la cruz? Tuvo victoria. Amén. Se glorificó. Y quiere decir que si nos está diciendo, toma tu cruz y sígueme. Y si lo seguimos, al final, ¿qué vamos a tener? Victoria, vamos a tener gloria. Amén. 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 Nadie nos dice que es fácil, pero el Señor nos está prometiendo. Veamos el versículo 39. El que haya su vida, la perderá. Ah, caray. ¿Cómo que el que haya su vida la perderá? Sí, tu vida en el mundo, te gustaba quizás los bailes, quizás tomar, la droga, andar con muchos hombres o mujeres, te gustaba quizás lo que el mundo puede ofrecerte. Esa es tu vida. Y cuando nos dice el que haya su vida, o sea, si tú hayas los placeres del mundo, ¿qué va a pasar? Vas a perder lo que te gusta, lo que quieres, lo que a ti te agrada, lo que te place. Entonces vas a perder tu vida. Pero luego dice, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Entonces me está diciendo, si yo renuncio al alcoholismo, si yo renuncio al vicio, si yo renuncio a los placeres, lo que me gusta, lo que deseo, por causa de Jesús, Él me va a dar victoria, Él me va a dar vida eterna, porque quizás en este mundo es muy poquito el tiempo que vamos a estar aquí, hermanos. Los placeres de este mundo van a pasar rápido. Más de nosotros, más de los que estamos aquí, más de nosotros, ya hemos pasado quizás una tercera, cuarta parte de nuestra vida aquí en este mundo. Pero la vida que vamos a vivir con el Señor va a ser eterna, siempre. Entonces yo prefiero morir aquí y vivir allá. Porque ¿de qué me valdría vivir aquí con el esposo que quiero, con la casa que quiero, con el carro que quiero, con el trabajo que quiero? Y voy a morir allá para siempre. Amén. Es como cuando tienes un negocio. Cuando tienes un negocio, tienes que dar todo. Supongamos que tienes un ahorro de $10,000, $20,000. Y cuando tú abres ese negocio, tienes que meterle la mayoría del dinero. Quizás te vayas a quedar sin nada. Quizás vas a pasar hambres. Quizás vas a pasar desvelos. Vas a tenerte que esforzarte de más. Pero con el tiempo vas a ver el resultado. Es una inversión que tú estás haciendo.
Te quedas sin nada, pero ya lo invertiste en algo bueno que sabes que al final te va a dar un resultado. Amén. Y al final ves el resultado. Aquí nos está diciendo lo mismo. Si tú inviertes tu vida en mí, quedarte sin nada. Ay, pastora, pero es que a mí me gustaban las bolsas que cuestan como $400. Santo. Los zapatos que cuestan como 200 en el mall. Ese dinero quizás lo puedes invertir en el reino de Dios y salvar muchas almas que están allá afuera necesitando la palabra de Dios. Entonces lo que está diciendo el Señor, muere a los placeres, a lo que te gusta, para que puedas vivir una vida eterna conmigo. Dame todo eso a mí, inviértelo en mi reino, mételo en mi negocio, y tú verás el fruto que yo te daré, y tú verás lo que tú tendrás en la vida eterna. Entonces, de ahora en adelante, hermano, nuestra vida tiene que ser que le agrada a Dios. Si tú estás haciendo algo en ese momento y no hay nadie alrededor tuyo, pero hay algo dentro de ti que te dice que está mal, pregúntate, ¿lo que estoy haciendo le agrada a Dios? ¿Lo que estoy haciendo me acerca más a la vida eterna? ¿Lo que estoy haciendo estoy muriendo a mi carne? ¿O me está alejando de la vida eterna? Y esto va para los niños también, que en las escuelas les pueden ofrecer cosas que tomar, cosas que fumar, les pueden poner los videos que traen muchas cosas. Nadie te puede obligar a hacer nada. Dios te dio libre albedrío. O tomar lo bueno o tomar lo malo. Pero a menos que te pongan una pistola, a menos que te estén amenazando, nadie te puede obligar. Es que me dijeron mis amiguitos, es que mis amiguitas. No, porque tú tienes la decisión de hacerlo o de no hacerlo. Entonces, si tú estás solo, te encuentras solo en un lugar y tú no sabes si es bueno o malo, pregúntate, lo que estoy haciendo, hermano, no puedo ayudarme con la puerta. Lo que estoy haciendo, ¿me va a dar vida eterna o me va a alejar? Amén, amén. Lo que estoy haciendo en la actualidad con esta decisión, ¿estoy hallando mi vida o estoy perdiendo mi vida? Hazte esa pregunta. ¿Estoy hallando mi vida o estoy perdiendo mi vida? Amén, amén, amén. Los pleitos que tienes en tu casa con tu esposa o con tu esposo o con tus hijos, ¿me están acercando o me están alejando de la vida eterna? Los placeres que me gustan, ¿me acercan o me alejan de la vida eterna? Hay 5, y déjame decirte algo, excusas, todos tenemos, todos, y vaya que tenemos, hasta listas podemos sacar, de verdad, pero es que todos tenemos excusas, pero todo es cuestión de que tú decidas tomar el camino con Dios y morir a los placeres, a lo que te gusta, a lo que quieres. Amén, amén. Es tu decisión. Ni el apóstol, ni el hermano, ni la hermana, ni cualquiera que se ponga aquí te puede obligar a que tú tomes una decisión. Nadie. Hace unos días el apóstol nos daba una clase donde decía que hay 5 Ds hacia el cambio. Si tú quieres cambiar algo, lo que sea, hay 5 pasos que debes de seguir. El primero, Dios. Dios tiene que estar contigo, le tienes que pedir a Dios que te ayude. Porque puedes tener los otros 4, pero si no tienes a Dios, no tienes nada. Dios tiene que estar primero. Lo segundo, el deseo. ¿Qué es el deseo? Es la fuerza interior, es algo que está aquí adentro y sale. Lo deseas, lo quieres, el cambio en tu vida. Amén. Amén. La
La segunda es la decisión. Tienes que estar decidido a querer cambiar. Tiene que ver con tu actitud. ¿Cambias porque te obligan o cambias porque sabes que le va a agradar a Dios? Si tú quieres quedar bien con la gente, hermano o hermana, te digo algo, nunca vas a quedar bien con la gente. Nunca. Pero si tú quieres quedar bien con Dios y agradar a Dios, entonces tienes que tener esa decisión de querer cambiar. Amén. Después de la decisión, sigue la determinación. Determinar. ¿Qué es determinar? El día de hoy, 14 de marzo del 2015, yo determino que de aquí en adelante yo voy a cambiar esto en mi vida. Ya le pusiste fecha y ya decidiste qué es lo que vas a cambiar. Porque si nada más tienes el deseo y la decisión y no tienes determinación, entonces pues va a pasar el 2015, 2016, 2017 hasta que cambien de presidente, hasta que en Washington haga puro calor y no llueva y se te va a ir. Tienes que tener la determinación. ¿Cuándo quieres cambiar? ¿Y qué quieres cambiar? Esa es la determinación en tu vida. Y luego el paso más difícil. El más difícil de todos. Porque todos podemos tener deseo. ¿Quién desea ser millonario? Bueno, no muchos, pero sí. ¿Quién tiene la decisión de ser millonario? ¿Qué estás haciendo para acercarte más a ser un millonario? La determinación, ¿cuándo? ¿Cuándo empezaste? ¿Qué vas a hacer? Pero lo más difícil es la disciplina. ¿Se acuerdan? ¿Alguien de aquí se acuerda la definición que nos dieron el otro día de disciplina? Había dos. ¿No? ¿Nadie? ¿Cuál era una? Hacer lo que los tenga que hacer cuando lo tenga que hacer, tenga ganas o no. Eso quiere decir que si yo me puse de cambio, que todos los días voy a orar 2 horas, esté o no esté cansado, esté nevando, esté lloviendo, haya luz, no haya luz, yo voy a ir ahí con Dios y voy a decidir estar 2 horas en la presencia de Dios. Esa es una disciplina. Haya dormido anoche, no haya tenido descanso, el niño está enfermo, no está enfermo, mi disciplina es que tengo que hacer lo que tenga que hacer, tenga ganas o no. En otras palabras, hacer lo que los fracasados no les gusta hacer. Amén. No hay excusas, hermanos. No hay excusas. Una persona disciplinada siempre avanza. La persona disciplinada nunca va hacia atrás. Una persona disciplinada siempre va hacia enfrente. Amén. Y aquí en el último versículo del 39 dice: el que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa mía la hallará. Entonces, para poder perder nuestra vida y perder los deseos y perder las cosas que sabemos que no nos van a llevar a la vida eterna, tenemos que tener una disciplina. Hacer lo que tengo que hacer, tenga ganas o no. ¿Tienes ganas de venir a la iglesia? No, pastora, no tengo ganas, pero voy a ir, porque es un día que he escogido para Dios. No tengo ganas, pero voy a ir, porque sé que el Señor va a romper todo eso que trae dentro de mí. Ay, no, es que hoy no. Hoy no tengo ganas. Ay, para el otro mes. Ay, para el otro sábado. Que acaba para el otro sábado también hay servicio. Y cuando llegues con la presencia de Dios, te vas a decir: bueno, mijito, ay, para la otra. Entonces, tenemos que tener esa disciplina, hermanos, esa disciplina de saber lo que nos lleva a la vida eterna. Tienes que morir al yo. ¿Qué le gusta a la pastora? Bueno, pues a mí me gusta andar paseando con mis hijos,
que mi casa esté limpia, a mí me gusta trabajar con mi esposo, a mí me gusta trabajar en el papeleo, en la oficina, a mí me gusta irme de vacaciones, a mí me gusta comer en restaurantes, a mí me gustan muchas cosas, me gustan. Pero si el Señor me cambia el plan, si el Señor me dice, no hagas esto, tienes que hacer esto, yo voy y lo hago con gusto porque es Dios quien me está llevando. No es el hombre, es Dios quien me está diciendo, este es el camino. Amén, amén, amén. Carga tu cruz y sígueme. Este es el caminito, aunque lo veas así de estrecho y de piedra, con mucha piedra y de seco, pero por aquí te quiero. Y nuestro trabajo, hermanos, es obedecer. Si queremos vivir una vida eterna, entonces tenemos que aprender a obedecer. Amén. Pero obedecer con una actitud buena, con una actitud no de que me están obligando, no de que tengo que hacerlo, es porque estás sirviendo al Rey de Reyes. Amén. Yo les aseguro, hermanos, que si nos dieran un puesto con el presidente Obama, si nos dieran un puesto con los reyes de España, y el rey de España nos hablara a las 3 de la mañana y nos dijera, mijito, te quiero aquí en media hora. Ay, pero es que voy a trabajar al ratito, espérese. Al ratito a las 7 entro allá con usted, no me puede dar chancita. No, te quiero aquí. ¿Nosotros qué haríamos? Vámonos, porque no quieres perder tu puesto. Porque no quieres perder ese puesto que el rey te ha escogido. Hermanos, cada uno de nosotros en este lugar tenemos un puesto privilegiado con Dios, con el Rey de Reyes, no nada más terrenal, el Rey de Reyes celestial, el que nos hizo, el que nos diseñó. Somos privilegiados, el que el Señor nos haya escogido para venir a limpiar su casa. Somos privilegiados, el que el Señor haya escogido nuestra boca, nuestras manos, nuestros ojos, para poder transmitir su palabra, para poder manifestarse a través de nosotros. Amén. Amén. Entonces, en esta tarde solamente me queda invitarlos a que decidas hacer todo por Jesús, a que decidas realmente a que aunque no te gusten hacer las cosas, lo vas a hacer por Jesús y lo vas a hacer contento y lo vas a hacer agradecido y lo vas a hacer porque sientes el amor de que Jesús te haya escogido a ti como su hijo, de que te haya apartado desde el vientre de tu madre y que se haya fijado en ti. Amén. Entrégale tu carga, entrégale tu actitud. Hay 3 cosas que nos exige el Señor, o hay 3 cosas por las cuales vamos a pasar en una vida cristiana más bien. La primera, nuestros primeros opositores van a ser nuestra propia familia. Amén. Papá, mamá, esposo, esposa, hijos, etc. Amén, amén. Y si tú no estás dispuesto a dejar a tu padre y a tu madre por seguir al Señor, dejar a tu esposa o a tu esposo por seguir al Señor y hacerle caso a tu esposa o a tu esposa, ¿para qué vas al servicio? Mejor vámonos a cenar al buffet. Acuérdate que es el especial. A la hora del servicio hay especial en el buffet, nada más a esa hora. Ay, para el otro sábado vamos. El segundo, para ser digno de la fe cristiana, tienes que poner en tu corazón que el amor de Jesús está por encima de todo. El amor de Jesús está por encima de todo. Amén, amén. Todo. Trabajo, hijos, casa, salud, finanzas, todo. Si no tienes gasolina, hay camiones. Aleluya. Y si no tienes camiones, hay bicicletas. Y si no hay bicicletas, hay 2 pies que nos dio el Señor para poder caminar. Aleluya. Y si no tienes, si tus pies te fallan, abre tu boca
Busca quien te pueda traer. No hay excusas. Dios tiene que estar por sobre todo. Si estás enfermo, si te sientes mal, es la mejor excusa que tienes que tener para venir a la casa de Dios. Teniendo la fe y la convicción que Dios te va a sanar, que Dios te va a dar energía, que Dios te va a levantar tu ánimo, que Dios te va a restablecer, que Dios te va a levantar. Y la tercera cosa es decidir perder tu vida por Jesús. Amén. Si tú no decides perder tu vida, si tú no decides alejarte de todas las cosas que sabes que te están alejando de Dios, renunciar a todos esos placeres, si tú no decides, entonces vas a tener placeres momentáneos, vas a tener cosas momentáneas, pero en la vida eterna, ahí no va a estar tu nombre. Pero en la vida eterna, ahí no vas a estar tú gozándote con el Señor Jesús. Amén. Fíjense lo que dice Juan 14, ya para terminar. Juan 14, 6. Dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Y qué dijo el Señor que teníamos que perder? La vida. ¿Para qué perdemos nuestra vida? Porque Él es vida. Porque tú pierdes tu vida para que Él te dé vida. Aquí lo dice, y no me miente la Biblia, dice, yo soy el camino, que dice, tome su cruz y venga y sígame, y tome su cruz en pos de mí. Ahí dice que Él es el camino. La verdad. Aquí nos está hablando la verdad en Mateo 10, 34 y 39, que vamos a tener conflictos, que vamos a tener rechazo de la familia, que nos van a apuntar, que nos van a criticar, y que tenemos que perder nuestra vida. Pero es necesario que yo pierda mi vida, porque Cristo es el camino, es la verdad y es la vida. Amén. La verdad siempre nos va a liberar. La verdad puede ser dolorosa en un momento, pero es lo que nos va a llevar con Cristo. Amén. La verdad. Una persona, yo por ejemplo puedo dar testimonio, no es algo que me orgullezca, simplemente es un testimonio. Yo era una persona súper mentirosa. De algo chiquitito, te inventaba como 100 mentiras. Y sabes, llegué a entender el por qué. Una vez me puse a reflexionar y dije, bueno, ¿por qué es necesario decir mentira? Y muchas veces decimos mentira para no sentirnos rechazados. Muchas veces decimos mentira para ser aceptado por la gente. Muchas veces decimos una mentira porque quizás queremos estar con una persona y si decimos la verdad, nos va a rechazar, nos va a alejar. Pero les digo algo, cuando tú vienes a ser una persona mentirosa, te cansas de tus resultados, te cansas. Y al último no sabes si fue verdad o fue mentira porque echaste como 20,000 mentiras para tapar una chiquitita. Pero he aprendido que cuando tú dices la verdad, ya no traes esa carga, ya no traes eso de que me van a descubrir y algún día se va a descubrir. Entonces cuando tú dices la verdad, muchas veces puede herir a alguien cuando tú dices la verdad, pero finalmente te liberas. Y a Dios siempre le gusta la verdad. Así que aquí nos dice su palabra, yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. Así que decidamos vivir para Cristo, no para nosotros, no lo que nos gusta, no lo que les place, vivir para Cristo, porque la paga va a ser eterna, no va a ser de unos años o de un momentito, va a ser para siempre. Amén. Aquí concluye
Aquí concluye un programa más de Vida Saludable. Vida Saludable del Ministerio Pan de Vida. Agradecemos sus finas atenciones al escuchar